empezar a anunciar los elementos que vamos a utilizar en nuestro calorímetro casero, los cuales van a ser un recipiente de plástico igual con su respectiva tapa, la cual vamos a tener que forrar con papel aluminio, como lo podemos ver aquí. Lo consiguiente de esto va a ser un recipiente metálico, el cual va a ser aislante para nuestro calorímetro, el cual necesitamos un poco de algodón para poder cubrir todas las paredes y evitar que se pierdan el calor se vaya a los lados. Como segundo punto vamos a encontrar que le vamos a necesitar un termómetro para tomar las respectivas medidas en grados centígrados. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de un calorímetro? De nuestro calorímetro casero, con la finalidad es tomar distintas medidas entre agua caliente y agua fría. La mezcla de estas vamos a tomar aquí en nuestro calorímetro casero. Vamos a tomar las diferentes medidas para tomar un medio equilibrio, una temperatura equilibrada, la cual va a estar fijada por el termómetro. Vamos a calcular también la eficacia en la que va a tener la pérdida de energía en nuestro recipiente. Ahora, con la funcional básica de estos calorímetros es de medir pérdidas de energía en transferencia de calor, las cuales van a estar especificadas en la materia de termodinámica. Corta. Bueno, como podemos ver, ya tenemos el recipiente que lo tenemos recubierto con lámina de aluminio. A su vez tenemos ya introducido nuestro recipiente, el cual va a almacenar las distintas medidas de agua caliente y agua con hielo. Ahora bien, esto es un proceso adiabático, el cual quiere decir que en este caso vamos a térmicamente nuestro calorímetro, vamos a ingresar la tapa y vamos a obtener el procedimiento de ingresar el termómetro y tomar las distintas medidas en grados centígrados, los cuales van a ser básicos para calcular el punto medio de la temperatura de equilibrio, el cual va a estar en el agua caliente y entre agua fría con hielo. Ahora vamos a determinar el cálculo para el calor específico del calorímetro. Después de haber hecho el experimento del calorímetro y haber tomado las medidas, las cuales fueron el peso de cada material que hicimos del respectivo calorímetro. El peso del calorímetro vacío va a ser de 0.09 kilogramos, el calorímetro con agua 0.2 kilogramos y el calorímetro en equilibrio con el agua caliente y fría va a ser de 0.38 kilogramos, el cual se le va a definir como peso 1, peso 2 y peso 3. Ahora obtuvimos la respectiva temperatura de cada elemento, que sería la temperatura del agua fría va a ser la temperatura 1, que es igual a 11 grados centígrados. La temperatura 2, que vendría a ser de la temperatura del agua caliente, va a ser de 70 grados centígrados. Y la temperatura 3, que es en equilibrio de agua caliente y fría, que es 37 grados centígrados. Ahora determinaremos la variación del agua fría y caliente. La determinación va a ser la temperatura 3 menos la temperatura 1, que va a ser 37 menos 11, va a ser igual a 26. Y la variación de la temperatura caliente va a ser igual a la temperatura 3 menos la temperatura 2. Esto nos da un resultado de 33. Ahora la masa de cada uno, que sería del agua fría y del agua caliente. En este sería para la masa del agua fría. Entonces determinamos la masa del agua fría, que sería P2 menos P1, el cual nos va a dar 0.11 kilogramos.
Ahora la masa del agua caliente va a ser P3 menos P2 y nos va a dar un 0.108 kilogramos. Después de haber obtenido los datos, vamos a calcular el calor específico del calorímetro con la siguiente ecuación. El calor específico va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura del agua caliente, menos la masa por el calor específico por la variación de temperatura del agua fría, dividido para la masa por la variación de temperatura del calorímetro. El calor específico va a ser igual a 0.108 kilogramos por el calor específico del agua, que es 4180 joules sobre kilogramo por Kelvin, por el 33 Kelvin que determinamos, menos 0.8 kilogramos por 4180 joules sobre kilogramo por Kelvin, menos los 26 kilogramos. Todo esto dividido para 9 por 10 a la menos 3 kilogramos por 26 Kelvin. Este es el peso de la masa del recipiente vacío. El calor específico va a ser igual a 127.94.21 joules sobre kilogramo por Kelvin. Y para que no se haya tan largo la respuesta, le transformamos 12.79 por 10 a la 3 joule kilogramo por Kelvin. Después de haber determinado el calor específico, vamos con el cálculo para determinar el calor latente de fusión de hielo. Para determinar el calor latente, primero necesitamos determinar el calor específico. Ya determinado el calor específico, determinamos ahora los datos para el cálculo del calor latente de fusión del hielo. Entonces la presión 1 va a ser igual al calorímetro vacío, que es 0.09 kilogramos. La presión 2, el calorímetro con agua, es igual a 0.2 kilogramos. Y la presión 3 va a ser el peso del hielo, que es 0.048 kilogramos. Ahora las temperaturas. La temperatura del agua fría es igual a 11 grados centígrados más los 273. ¿Por qué? Porque la fórmula nos piden en Kelvin. Entonces ahora tenemos que transformar a Kelvin la temperatura en grados centígrados a Kelvin, que es más 273, es igual a 284 Kelvin. La temperatura del agua caliente va a ser igual a 343 Kelvin y la temperatura en equilibrio del agua caliente y fría 310 grados Kelvin. Ahora las variaciones de cada temperatura del calorímetro va a ser igual a la temperatura 3 menos la temperatura 1, que nos va a dar 26 Kelvin. Y la variación de la temperatura del agua fría va a ser la temperatura 3 menos la temperatura 2, que es igual a 33 Kelvin. Y la variación de la temperatura del hielo va a ser igual a la temperatura 3 menos la temperatura 2, que es igual a 33 Kelvin. Después seguimos con la fórmula para determinar el calor latente del hielo. Entonces sería calor de fusión es igual a la masa por el calor específico por la temperatura 3 menos la temperatura 1 del calorímetro, más la masa del calor específico de la temperatura 3 y menos la temperatura 2 del agua fría, y menos la masa por el calor específico por la temperatura 3 menos la temperatura 2 del hielo. El cálculo sería 0.09 kilogramos de la masa por el calor específico, que es 127.21, del cual determinamos ya, por 26 Kelvin, más 0.11 kilogramos por 4180 joules sobre kilogramo Kelvin por el 33, y menos 0.048 por 2090 joules kilogramo Kelvin por 33. Eliminamos kilogramo con kilogramo, Kelvin con Kelvin, y la respuesta nos va a dar en joule. Después de haber determinado la respuesta, que la cual vemos aquí, seguimos con latente de fusión, que es igual al calor de fusión dividido la masa del hielo. Es igual al resultado del calor de fusión que nos dio,
dividido por la masa que ya determinamos que es 0.048 y nos va a dar el resultado que es 71.73.341.45 Joule en Kelvin. Joule Kelvin. Enseguida de haber determinado ya el calor latente de fusión del hielo, sacamos el porcentaje de error. La fórmula sería el porcentaje de error es igual al valor teórico menos el valor experimental dividido por el valor teórico por 100. Entonces determinamos con los valores ya dichos del valor teórico, del calor específico y del calor experimental que sería del latente de fusión. Eso restamos y dividimos y nos da que el porcentaje de error en todo el experimento nos da de 55%.